Seguimos poniendo la mañana en camino y lo seguimos haciendo con Nicolás Guigú en movimiento. Así podríamos llamar esta participación de Nicolás hoy, que está recorriendo toda la facultad. Sí, sí, sí. Me parece simbólicamente muy interesante, se lo pregunta al antropólogo y también al artista, que te hayas detenido frente a un bomberito, frente a detrás de un extintor. Casi. Bueno, ahí tenés el poder del inconsciente que nunca llegaremos a controlar, por suerte, que tanto nos enseña permanentemente. Casi Sí. como dando Mirá, señal de que se puede venir el incendio. te lo voy a mandar, escribí un artículo un poco particular que hablo del concepto de sincronicidad de Jung. Lo incluí en ese artículo porque me parece interesante pensar esa relación entre los seres humanos y las cosas, pero no solo a partir de los seres humanos, sino de las cosas, o en todo caso de un vínculo que se genera entre los seres humanos y las cosas, que Jung trata de dar cuenta a través del concepto de sincronicidad. Es decir, que de alguna manera tu estar en el mundo empieza a señalizarse materialmente, o que hay un conjunto de coincidencias que se empiezan a dar en determinados periodos difíciles de entender, ¿sí? Entonces, me parece interesante, como, no quiere decir que la comulgue con ella plenamente, pero me interesa, me parece interesante pensar esa posibilidad de la sincronicidad, sobre todo en la antropología, la cual el humano es cada vez, que lo hemos hablado muchas veces, el humano ocupa cada vez menos ese lugar central de sujeto único de acción, entonces también las cosas empiezan a accionar, o las relaciones. Eso me parece fascinante. Bien. Bueno, y a ver, entonces dame dos pastillitas acerca de estos dos asuntos que creo que dialogan bien entre ellos. Y por un lado es las distancias, los cuerpos, ¿verdad? Todo esto que si nos ha movido mucho, poco o nada. Y lo otro es la otredad, el otro, ¿verdad? Sí, poco lo que te venía diciendo antes, cómo en realidad no solo la figura humana cambia de lugar, sino el lugar del cuerpo cambia de espacio, en el sentido de que tiene que aceptar otra corporeidad de corte virtual, que obviamente tiene un apoyo físico, un soporte físico, que sos vos en el mundo analógico y material, pero bueno, yo veo a Alejandro, pero ¿qué estoy viendo? Es una imagen de Alejandro, es el cuerpo de Alejandro, la cara de Alejandro. ¿Cómo decir que no es? No puedo decir, no, no es. Claro. Muy difícil, ¿sí? Tampoco puedo decir es. Exacto. No puedo. Bueno, en ese en ese intersticio, ¿cómo pensar la corporeidad? Justamente todos estos cuerpos con otras luminosidades, otras posibilidades, ¿qué se muestra del cuerpo? Bueno, los accidentes del cuerpo, también, que fue muy interesante, todos los accidentes que se generan a partir de estas experiencias que decíamos, este conocimiento gradual de estas nuevas plataformas. Sí. Entonces, en realidad, ya es otro cuerpo. Ya es otro cuerpo. Es un cuerpo que puede transitar en el espacio de otra manera, claramente. Es un cuerpo que permite situaciones de ubicuidad, claramente también, y que yo creo que lo bueno de este cuerpo nuevo es que nos hace pensar el cuerpo viejo, el anterior. Porque claro, esa idea, por ejemplo, de vincular individuos, yo siempre lo digo, y algunos colegas lo escriben, yo lo digo, lo he dicho muchas veces en tu columna, de esa vinculación de individuo, nombre y un solo cuerpo, es una construcción cultural específica. En otras culturas la gente tiene varios cuerpos. Es más, en varios corpus esotéricos occidentales hay varios cuerpos. Ni siquiera hay que ir al cercano oriente, ni al lejano oriente, ni al chamanismo, ni no sé qué. Pasa a las propias tradiciones occidentales esotéricas, que son parte de Occidente, eso que yo llamo el otro Occidente. Bueno, vas a ver que en varias de esas cosmologías hay varios cuerpos. Ajá.
Bueno, pero la idea nuestra, la idea de la modernidad, del humanismo, es esto, un sujeto, un nombre, un cuerpo, una identidad. Claro. También toda esta situación de virtualización extrema y compulsiva, diría yo, porque también qué posibilidad, digamos, la otra vez en un seminario el año pasado, estos seminarios internacionales que la virtualidad nos permitió montar, ¿sí? Con costos muy bajos y gente muy buena, que eso también es otro aspecto, ¿sí? Es verdad, que no se olvida de eso. Claro, hay que tener también presente, Alejandro, en todo este tema de la revolución tecnocomunicacional, de la virtualización y demás, que hay una cantidad expresiva de la población humana que no está conectada a nada hasta el día de hoy, aunque a nosotros nos parezca una situación rarísima, sobre todo en Uruguay, que tiene una tasa de conexión alta, que tiene buena comunicación, tiene buena relación, por así decir. Intentar imaginarte que hay una cantidad muy expresiva de la población que no están en este mundo de la virtualización. Podrá estar en otros mundos virtuales, pero no en este mundo montado con estos saberes, con estas tecnologías, con estas redes. Uh-huh. Eso también creo que es importante tenerlo presente, sobre todo cuando uno ve estos cambios civilizatorios tan radicales como estamos viviendo y piensa que son homogéneos. Claro, son globales, es cierto, y afectan a toda la especie humana en toda la Tierra, eso es cierto, muy cierto. Pero también si hay una parte de la población que no tiene vínculo con toda esta tecnología, por ejemplo, con la que estamos operando ahora, y obviamente que hay mucha de esa parte de la población que no es porque no quiera acceder a ella, sino porque realmente tiene negadas las posibilidades materiales para acceder, lo cual implica otro nivel más de exclusión muy importante. Entiendo. No estoy hablando de la cultura que no les interesa este mundo tecnológico, que también las hay. Estoy diciendo justamente de sectores muy desprotegidos, muy vulnerados, que no tienen acceso a estas tecnologías de la comunicación. Y con relación al otro tema que te dejé planteado, y repito a cuenta de más, que seguramente tendremos más temprano que tarde, ¿qué pasa con el otro, verdad? Como fuente de algarabía y como fuente de terror. Mira, yo creo que este tema no te alejes del micrófono. Sí. Ese tema de desconfianza en relación al otro, que puede tomar muchos tonos, el tono de la cortesía extrema y continúa la desconfianza, la construcción de buenos vínculos puede estar basada en la desconfianza también, ¿sí? Pero la desconfianza en relación al otro yo creo que es algo que esta pandemia, que ya estaba construyéndose y era un proceso muy, muy, muy avanzado, muy desarrollado desde hace décadas, y con la pandemia logra de alguna manera mostrarse dos cosas, ¿no? Que el mundo es sustentable sin demasiada movilidad humana, pero también que la gente puede de alguna forma autorregularse, autosatisfacerse en su soledad, en su individualidad, en su burbuja, inclusive más colectiva, en su singularidad. Creo que eso es sustentable también. O sea, de alguna forma vos tenés la legitimación de la soledad contemporánea, la legitimación, no sé si legitimación, bueno, en parte legitimación, pero también la posibilidad tecnocomunicacional de hacer sustentable esa soledad a lo largo del tiempo. Eso me parece muy importante. Exacto. Y en ese sentido, ¿cómo dirías que como desafío, una vez terminada la emergencia sanitaria y confiemos la pandemia más temprano que tarde, qué lugar va a ocupar el otro en cuanto yo mismo y la necesidad que tengo como ser humano de seguir existiendo? Y si gana, lo grosereo demasiado, si gana la pulseada, ver al otro como
potencial perpetrador de mis males, o ver al otro como el necesario aliado para completarme. ¿Sabes qué, Alejandro? Ahí tenés que desmontar la cultura del acusador, que es la cultura del moralizador, lo que te decía antes. Hasta que no esté desmontada la cultura del acusador, de la acusación. Es una cultura, la acusación ocupa un lugar muy importante en muchas culturas del mundo como mecanismo regulador. Pero lo que te digo es la acusación, el acusador y el moralizador, hasta que no se desmonte eso, esa es la piedra angular de la desconfianza. Yo creo que ese es el tema. La pandemia consolidó tecnocomunicacionalmente ciertos mundos morales que ya estaban establecidos. Y creo que hay que revisitarlos, revisarlos. Bueno, podés vivir encima de la acusación y de la moralización. ¿Qué construís desde ese lugar? Bueno, capaz que en un periodo histórico, bueno, se dan procesos de acusación y de moralización, pero no, digamos, no puede ser el motor de tu estar en el mundo, de tu ser en el mundo, y menos de transitar en relación a otro. Hay que comprender la pluralidad de racionalidades, eso es lo que nos cuesta más, estar justamente en la perspectiva, en la mirada, en el lugar, tratar de estar en el lugar del que piensa radicalmente diferente a mí, sabiendo que nunca voy a estar en ese lugar, obviamente, pero por lo menos hago, no sé, trato de ver la posibilidad de por lo menos hacer un tránsito, aunque sea mínimo por ese lugar, y eso es la aceptación del otro. Si el otro es igual a mí, que piensa igual, bueno, ¿qué otra idea es esa? Estoy buscando espejo. Claro. Si eso está, bueno, es otra cuestión. Si realmente estoy dispuesto a aceptar y pensar la otra edad, hay gente que siente radicalmente diferente a mí, que piensa diferente a mí. Eso también es la otra edad, como posibilidad. Pero el tema es realmente cómo se está construyendo la relación, las relaciones sociales, las relaciones de poder, las relaciones simbólicas, cuando se dan el espacio social, los espacios sociales, digamos, situaciones de, ¿cómo decirte?, de otredades que entran en conflicto, ¿sí? Claramente, y que se establecen relaciones conflictivas. Estaba pensando en toda la evaluación, por ejemplo. Digo que bienvenido, obviamente, que Europa le abra las puertas a los refugiados ucranianos, me parece humanitario, necesario y muy bueno, eso está claro, ¿no? Pero lo que me llamó la atención y a mucha gente era la evaluación de esos refugiados. Claro, ellos también son europeos, ellos son blancos, digamos, entonces hay una escala de evaluación de ese otro. Ellos son cristianos, aunque sean de otros cristianismos, pero digamos, son cristianos, ¿sí? Y cómo, digamos, esa empatía, que es una palabra que también se está usando mucho en esta época, qué curioso, ¿no? Es la cultura de la acusación y la moralización, y al mismo tiempo la empatía. Habría que pensar por qué esas situaciones van tan... Por eso yo creo que es importante la función del arte en la sociedad, porque nos permite pensar de esta manera. Claro. ¿Sí? Que eso es importante, como espacio de reflexión. El hecho Días, de que existe. días atrás, mira, se conecta un poco con lo que acabas de decir, porque días atrás yo escuchaba a un analista y un poco vocero de la Unión Europea en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, y él decía, ante la pregunta de un colega, si de alguna manera el número alto de desplazados no corría el riesgo de generar en Europa la reacción xenófoba o chauvinista. Y él decía Claro. que no estaba ocurriendo eso, sino que estaba ocurriendo insólitamente, decía, todo lo contrario. Y yo Claro. lo escuchaba mientras me duchaba, decía, por favor, abrazado junto a vos en la lógica y en el aplauso del gesto Sí. generoso de recibir a quien está mal, pero tampoco podemos ser tan ingenuos. Se trataba de madres rubias que adoran al mismo Dios,
que están en el mismo continente, ¿verdad? Que no ponen, y además que refuerzan en todo caso la idea de que el malo Usan la está misma del otro ropa, lado de los Urales. usan la misma ropa que vos. Claro. Tienen una cosmología, una mitología y religiones que si no son las tuyas son muy parecidas, Exacto. tienen estructuras familiares muy parecidas, es decir, claro. Es decir, Pero no ponen en riesgo nada de lo tuyo. La empatía y la solidaridad está en función, perdón, de lo tan parecido que es el otro a mí. Siempre es lo mismo. Es terrible cómo la mismidad nos gana. Y yo creo que lo más importante es luchar contra la mismidad. ¿Qué es eso? No aceptar el otro en tanto otro, y inclusive en tanto alteridad radical a mí, que siente diferente, que piensa diferente, que tiene otra concepción del mundo diferente, con la cual yo puedo contraponerme, puedo pensar, puedo estar de acuerdo o no. ¿Sí? Bien. Y creo que esta cultura de la acusación y de la moralización es una cultura que no aporta a la democratización de la sociedad, sino hace su contribución a conformar sociedades cada vez más autoritarias. ¿Sí? Más allá de la voluntad política que tengan, más allá, ¿no? Y eso me preocupa, ¿sí? Porque no ayuda a crear ese espacio de comprensión del otro, claramente. A menos que sea parecido a mí. Claro. Bueno, Nicolás. Vamos al ejemplo de los ucranianos, pero si hay una diferencia, hay una distancia, hay un espacio, ya no, ya hay cancelación, hay una aceptación, obliteración, negación, destrucción, asesinato inclusive, ¿no? Como pasa con los africanos que llegan en barco a Europa, que Claro. los hunden antes de llegar. Sí, claramente. Nicolás, te abrazo como siempre y como siempre te agradezco. Bueno, abrazo grande. Nos estamos viendo. Hasta Chao. luego. Era el Chao. antropólogo, investigador, docente, artista Nicolás Guigú, que nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.